He estado leyendo un libro que hace mucho énfasis en la autonomía individual de cada persona y la interdependencia en la comunidad. En ese respecto, habla mucho, y el Papa justamente en la encíclica que acaba de escribir, bueno, más bien de mandarnos, porque seguramente lleva tiempo escribiéndola, mmm, habla un poco de esto, ¿no? De la comunidad. Y respecto al libro, bien dice, bueno, pues hay que buscar la autonomía de cada persona, porque sin la autonomía y solo con la interdependencia con los otros, pues carece de un sentido personal y de algo que lo diferencia para poder darlo a la comunidad. Y por el contrario, una autonomía sin sentido de interdependencia llega a ese individualismo egoísta en el que no quiere convivir con nadie y no quiere más que pues lo óptimo, necesario y conveniente para su propia, digamos, gusto, placer, idea de conveniencia, ¿no? Y se fragmenta y se aísla de todo lo demás. Si bien me gusta mucho hablar de la Sagrada Familia y creo que por ahí andan, por acá, sí, bueno, por ahí, me gusta mucho hablar sobre la Sagrada Familia y ciertamente cada uno tenía su propia autonomía. Si bien, por ejemplo, la Virgen María, cuando se le apareció el ángel y le dijo, vas a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, María no fue a preguntarle a José, oye José, ¿tenemos un hijo por obra del Espíritu Santo? No, María dijo, sí, va. Y por otro lado, San José, cuando sabe esto, no le dice a María, ¿sabes qué? Voy a protegerte a toda costa y voy a echarme la culpa yo, no, sino que San José simplemente va y dice, voy a divorciarme de María y voy a huir para que no le hagan daño a ella y para que toda la culpa que recaiga sobre mí. Ya después el ángel del Señor pues le dice, ¿sabes qué? Pues quédate, no te preocupes, cuida del niño y ponle por nombre Jesús. Y ahí está, ¿no? La interdependencia entre María y José, pues la tiene Dios. La tiene Dios. La tiene Dios. Y eso es completamente increíble, o sea, nuestra interdependencia no solo depende de nosotros como personas, no solo depende de nosotros como personas, sino que depende de nuestra relación con Dios, que es la persona de todos nosotros, ¿no? Es quien llena nuestra vida. Y si bien Jesús también era autónomo e interdependiente a la vez, si lo vemos, por ejemplo, cuando se escapa a esa edad adolescente, bueno, que en esos tiempos ya se consideraba algo como adulto o entrada a la adultez, su edad, él va y se pone a profetizar pues con los fariseos de ese momento, con los escribas, con los que estaban ahí. Él se pone a hablar de las cosas que justamente dice, las cosas de mi padre, o sea, él empieza a hablar y asombrar a la gente de hablar sobre Dios. Sin embargo, justo cuando María y José van y lo buscan, pues él regresa y se pone en total obediencia a lo que digan, ¿no? La autonomía y la interdependencia es parte de la santidad en conjunto, en complementariedad. Complementariedad, cosa que me gusta mucho hablar y que la repetiré 1.000.000 de veces, la complementariedad de las cosas. Pero es eso, nuestra santidad depende de eso. Y cada santo, por ejemplo, tiene su propio camino de vocación. Ninguno tiene exactamente un camino igual al otro. Ni siquiera similar o muy parecido, ¿no? Incluso, por ejemplo, San Luis y Santa Celia Martín, que fueron esposos, padres de Santa Teresita de Lisieux, de los que creo que ya hablé.
Bueno, San Luis y Santa Celia, cada uno tenía pues su propio negocio, cada uno se dedicaba a diferentes cosas. Él era joyero y Santa Celia era pues como tenía su propia costurería, no sé cómo se escribe. Bueno, era jefa de costureras. Y, y cada uno era, pues tenía su propio negocio y su propia forma de proceder, digamos, económicamente o empresarialmente. Sin embargo, eran pues muy compartidos en ciertas cosas y a cierto momento San Luis terminó siendo empleado de Santa Celia, aunque los dos trabajaban pues en su casa, ¿no? O sea, sí, las fábricas que tenían, o la joyería y la costurería que tenían, pues las tenían, si no en casa, muy cerca. Creo que no especifica mucho los detalles acerca de eso, pero ahí, ¿no? Y pues es parte de la santidad, de nuevo, la interdependencia y la autonomía. Y no hay mejor forma de conocer eso si no es frente a la oración con el Santísimo y confiando en el Espíritu Santo. Hace unos días estaba escribiendo acerca del peligro de la IA, que justamente el Papa también está hablando de eso. eh, el Espíritu Santo mueve mucho a todo esto y también es algo muy real que nos pasa a todos y que solo hace falta un poquito de ver que está ahí, ¿no? Que esta inteligencia artificial pues es como esta torre de Babel que puede darnos absolutamente acceso a toda la información que queramos, censurada, a toda la información que queramos y puede ayudarnos a ponernos un aparatito y hablar, hablar y entender el idioma del otro. Sin embargo, muchos estragos de la tecnología son que pierde esa parte de la comunión. Veía una encuesta sobre empresarios y empleados, pero más eran los empresarios los que hablaban acerca de su disgusto sobre la inteligencia artificial en las entrevistas de trabajo, ¿no? Veían que no les ayudaba para nada, que era más complejo y menos eficiente, que siempre esta relación personal de vernos aquí juntos y de entender pues requiere más, ¿no? Porque no se trata solo, por ejemplo, en un trabajo de una simple relación pues de uso, sino que pues compartimos cierto gusto por lo que hacemos o así debería de ser. Entonces lo que me interesa es ver si la persona me agrada, ¿no? Y hay ciertos complementos que son muy subconscientes, que es como, hey, de inmediato yo sé que esa persona me es agradable, ¿no? O sea, en neurociencias lo explican muy bien, que es como, hey, de pronto vemos, ¿no? A mí que me gusta mucho el tema de las altas capacidades intelectuales, que justamente acabo de descubrir algo muy importante para mí. Mi IQ que determina ciertas cosas para mi vida. En ese tema de las altas capacidades intelectuales, es muy común que una persona pueda distinguir a otra que tenga altas capacidades intelectuales por su forma de expresarse. Incluso antes de hablar, sino su movimiento, su formación corporal, ¿no? Pero para todos es así. O sea, ese, digamos, gusto instantáneo por otra persona, ya sea en término romántico o amistoso, es como, hey, es porque esa persona tiene algunos rasgos biológicos naturales que me atraen. Y eso es muy del subconsciente. Y eso pues nunca lo va a tener la inteligencia artificial. Esa naturalidad de la persona. Esa naturalidad que solo Dios pone. Es totalmente necesaria esa interdependencia entre las personas. Pero solo puede mostrarse con la autonomía. Porque, por ejemplo, en algunos casos de TDAH o
de autismo o de altas capacidades intelectuales se puede ver que el camuflaje, pero también en la sociedad en general, o sea, nada más que aquí es más, pues más consciente ese camuflaje, que el camuflaje pues nos hace aparentar que somos muy iguales a los demás, ¿no? Y justamente pues, no sé si Carlo Acutis lo decía, que no estamos hechos para hacer fotocopias, ¿no? No estamos hechos para hacer fotocopias, sino para ser tan únicos como Dios lo ha hecho. Y es muy necesario saber conocernos, muy necesario saber cómo somos, saber qué nos gusta, saber qué nos apasiona, saber qué nos obsesiona en un término sano, por así decirlo. En mi caso, por ejemplo, la familia. La familia es un tema que jamás me lo puedo quitar de la cabeza y siempre será mi tema preferido por el cual trabajar y para el cual vivir. Aunque me gusten muchas otras cosas. Pero saber de esas cosas que son únicas de nosotros, ¿no? Que solo nosotros las vemos así y ser atrevidos a compartirlas. Incluso si viene en cierto punto el rechazo o alguna otra cosa, diría San Ignacio de Loyola, el oprobio, el oprobio, la humillación. Si viene con eso, pues bendito Dios, porque después en algún momento vendrá que las personas vean esa autenticidad y lo quieran, ¿no? Porque en realidad, cuando uno muestra su autenticidad, lo que muestra uno es que Dios de verdad nos ama. Y cuando Dios nos ama, pues somos quienes debemos ser. Cuando nosotros aceptamos el amor de Dios, en esa autonomía. También el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son completamente autónomos, pero también completamente interdependientes. Así es. Y si ellos son quienes nos crearon, y estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, pues cuanto más nos toca a nosotros esa interdependencia y esa autonomía es necesaria. Esa fase complementar de que todos necesitamos de todos. Incluso la física cuántica habla de que cada partícula que existe en el universo afecta a las otras partículas. Iba a decir trillones de trillones, pero quizás son más, entonces por eso no lo digo. Quizás me equivoco. Pero bueno, cada partícula acepta a cualquier otra partícula y a todo el conjunto de partículas, ¿no? Igual las plantas, igual los animales, igual la humanidad, ¿no? Todas nuestras decisiones afectan a toda la sociedad en conjunto. Y mientras más originales seamos, mientras más autónomos podamos ser, mientras más nosotros, sin necesidad de la aprobación de los demás, sino de acoger lo que Dios soñó en nosotros, para nosotros, con nosotros, más podemos compartirlo en la tierra y más fecundo será. Vuelvo a decirlo, nuestras diferencias nos hacen complementarios a los demás. No seguir todos en una homogeneización idónea, ridícula, como el marxismo, no sé, que nos hace ver a todos en el mismo plano y en el mismo lugar y que todos somos iguales exactamente en todos los campos de la vida, y no es cierto, ¿no? Somos iguales en dignidad, Dios nos ama por igual a todos, ¿no? Pero somos complementarios. Todos tenemos diferentes talentos que compartir. Todos. Unos a veces que parecen muy sencillos, ¿no? Como San Martín de Porres, que pues solo barría y hacía una que otra cosa, pero tenía unos misticismos bien interesantes que pues eran increíbles, ¿no? O sea, pero pues los guardaba en secreto. O está Santo Tomás de Aquino, que pues era una mente muy sigilosa y muy ágil, con mucho conocimiento que nos dejó y que ha perdurado hasta el momento de la historia y que seguirá perdurando. Pero pues él era muy seriecito. También casi nadie lo veía. Pero creo que me estoy dando vueltas al asunto. El chiste es que
no importa el talento que parezca ser mucho o poco, o diferente o raro, cada don que Dios nos dio a cada uno de nosotros es para compartirlo. Y es para vivirlo autónomamente y tan original como Dios lo pensó. Y a eso vamos. Pues bien, eso lo dejo de tarea para quien quiera. Y si alguien no sabe cómo, pues igual ya lo estaré explicando en estos próximos videos. No, videos. Perdónenme, divago mucho. A veces. Pero eso es parte de mí. Y hay que aceptarlo. Hasta luego.